Señoras y señores, sean bienvenidos. A partir de este momento vamos a presentarles en la emisión meridiana de Latina Informativa. De parte del equipo de prensa, personal técnico, les saluda María Auxiliadora Morles. Bueno, felices de poder estar junto a ustedes en este bello mediodía, miércoles santo de esta Semana Mayor del año 2026. A partir de este momento vamos a presentar la entrevista meridiana. Hoy vamos a hablar de temas de interés. Realmente me llama la atención porque han existido cambios correspondientes recientemente dentro de lo que forma parte de este contexto. Vamos a darle la cordial bienvenida a nuestra invitada especial del mediodía. Ella es la abogada María Alejandra Rivero. Es especialista en materia de arrendamientos inmobiliarios y además también es docente universitaria. Qué placer, María Alejandra. Hola, licenciada. Muchísimas gracias por la invitación. Feliz de tenerla para poder conocer un poco más sobre ese ámbito tan bueno y tan excelente como se maneja ahora, sí, señor, el arrendamiento. Sí, señor. Sí, señor. Cuéntenos cómo está dentro de lo que forma parte de esa área que usted maneja, el arrendamiento en la entidad larense. Sí, bueno, en la entidad larense es un reflejo de lo que está pasando en el país. Perfecto. Porque tenemos un marco regulatorio en materia de arrendamientos inmobiliarios, sobre todo en materia de vivienda, que bajo la premisa de proteger al inquilino, ese débil, entre comillas, jurídico, terminó lamentablemente paralizando un mercado arrendaticio que servía como una opción para aquellas personas que querían constituir un hogar, recién casados, etcétera, y que por no poder acceder a créditos, por ejemplo, hipotecarios en un banco, por no tener el dinero para la adquisición en propiedad de una vivienda, pues iban a este mercado legal para arrendar una casa, un apartamento, ir con su familia y lamentablemente por cuestiones que pasaron en el pasado, donde sí hubo algunos abusos de propietarios sobre inquilinos, pues surgió una ley en el año 2011, que es la Ley de Regularización para el Control de Arrendamiento de Vivienda, y que definitivamente paralizó el mercado en materia de vivienda. ¿Por qué lo paralizó, doctora? Lo paraliza porque incluye una normativa que no le da seguridad jurídica a los propietarios de poder readquirir la posesión de su inmueble, porque la propiedad la mantienen los propietarios, solo que la posesión, el poder usar, gozar el inmueble que arrendaron por un tiempo determinado, ahora para poderla retomar deben agotar trámites interminables que uno sabe cuándo comienza como abogado con el inquilino, con el propietario, pero uno nunca sabe cuándo termina. Si es que termina, porque también he tenido casos donde lamentablemente el propietario falleció sin poder recuperar su inmueble y el inquilino, en uso de una ley que se suponía que era para protegerlo, ha creado un desequilibrio entre las partes, propietario y arrendatario, en donde lamentablemente se le ha hecho un mal al propietario, pero también a los futuros inquilinos que pudiesen haber tenido esta opción en el mercado legal arrendaticio como una opción para constituir su hogar, para tener su casa, para que se desarrolle la familia como célula fundamental de la sociedad y que ahora, bueno, tienen que optar o por estar en hacinamiento, en otro lado, etcétera, o no poder comprometerse, porque bueno, como dice el refrán, el que se casa, casa quiere, pero aquí no hay casas para arrendar, entonces tienes que comprar y no todos tienen posibilidad en una Venezuela contraída económicamente durante tantos años de poder adquirir. Entonces, la ley creó esa inseguridad a los propietarios, pero además creó un organismo que no existía antes, que se llama SUNAVI, Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Vivienda, un órgano administrativo donde los propietarios que deseen solicitar el desalojo del inquilino, porque el inquilino no pagó más, que es una de las principales obligaciones que tiene un inquilino, que es pagar el canon de arrendamiento, bueno, tiene que ir a la SUNAVI a procesos que pueden durar 4, 5 años, y luego que agota allí una vía conciliatoria con el inquilino es que puede acudir a los tribunales. Pero es que luego que agotó toda la vía de los tribunales, que pueden ser 5, 6, 7 años, estamos hablando ya como de 12 años acá, resulta que en el año 2015 la magistrada Gladys Gutiérrez de la Sala Constitucional emitió una sentencia en donde se dejó sentado que están prohibidos todos los desalojos de vivienda en el país
y que la única forma, luego que tú tengas una sentencia firme de desalojo, que se pueda ejecutar esa sentencia, es que esta persona, este inquilino, ya condenado, el Estado le pueda proveer de un refugio temporal o una solución definitiva para poder ser desalojado. ¿Y eso se cumple? Por supuesto que no, porque no hay refugios temporales, soluciones habitacionales definitivas para inquilinos no las veo, y por supuesto el propietario queda en indefensión de poder ejecutar una sentencia y recuperar su inmueble. Todo esto, más el tema económico, ha paralizado el mercado y bueno, ha sido en desventaja para el país incluso, porque cómo se progresa de esta manera. Luego de la pandemia o en plena pandemia y por supuesto todos los vestigios que ha causado ese momento de la humanidad, ¿cómo ha sido el progreso? Porque de acuerdo a lo que usted acaba de expresar, pues es prácticamente paralizado, pero sí en todos los sentidos, en la parte del arrendamiento. En el arrendamiento de vivienda, quiero enfatizar que la ley es muy estricta, tiene muchos trámites, es en la ley que regula el arrendamiento de vivienda. Acá tengo la ley que regula el uso comercial, la ley que regula oficinas, porque ¿qué pasa? En Venezuela tenemos 5 leyes diferentes que no pasa en otros países, que nos regulan el tema de arrendamiento. Entonces, incluso los abogados que no se especializan en esta área, esto es demasiado complejo. Sí. Entonces, en materia de oficina, la ley es un poco más amigable, se pueden sacar, porque el tema ¿En qué consiste lo amigable de la ley? Lo amigable, por ejemplo, para desalojar a inquilinos que están en oficinas, en consultorios, en colegios, por ejemplo, es que no tienes que agotar vía administrativa. Si un inquilino incumplió, puedes ir directamente a los tribunales demostrando, por supuesto, todos los hechos que estás alegando, a solicitar el desalojo. Igual en locales comerciales. Entonces, pero en vivienda, como es un tema de interés público, social, estratégico para el Estado, bueno, colectivo, entonces lamentablemente ese interés social y colectivo le ha dado un andamiaje a las instituciones para que no se logre en este momento un desalojo, a menos que los inquilinos tengan ya una solución habitacional. Pero se han visto casos extremos en donde los desalojos se cumplen. Bueno, la Fiscalía, ese es otro punto, la Fiscalía del Ministerio Público creó una Fiscalía especial en adulto mayor para proteger a los adultos mayores propietarios de inmuebles de vivienda que están siendo, que fueron alquilados o que los tiene otra persona y no se los quiere devolver al adulto mayor. O sea, ahí se penalizó. Cuando digo penalizó es porque se llevó a la Fiscalía un tema que era civil, se llevó a lo penal y funciona especialmente en temas de adultos mayores. Un tema para proteger a los viejitos que salían en las redes denunciando, mi hijo no me sacó de la casa, el inquilino no se quiere ir. Entonces el fiscal en su momento creó esta Fiscalía para hacer desalojos inmediatos, pero cuando los propietarios son adultos mayores. Así es. En aquellos casos en que el arrendamiento corresponda a realizarle, por ejemplo, mucho se dice de que es difícil ahora hacerle el arrendamiento a familias, niños menores. Cuéntenos un poco, porque ha cambiado, se hace, porque también es el temor de que, entra la familia, ¿cómo luego entonces si culmina el contrato de arrendamiento para que finiquitemos entonces la relación? Sí, hay una realidad, cuando le alquilamos viviendas para familias y las familias están compuestas generalmente también por niños, adolescentes y adultos mayores. Me voy con mi mamá, me voy con mi esposo, con mis 2 hijos o con mi suegra. Siempre o casi siempre, generalmente va a haber de pronto este grupo etario vulnerable y protegido que son los niños y adolescentes. Ahora bien, el mercado legal arrendaticio de vivienda no está paralizado por ese tema. Está paralizado por el tema de todo lo que hace falta. ¿Por qué? Porque, como lo decía yo hace poco, inquilino que alegue no me puede sacar porque tengo niños, está errado. Eso no es así, solo que bueno, hay que buscar al Consejo de Protección en un procedimiento en donde efectivamente se vaya a ejecutar, en casos de que se pudiese ejecutar, si no tuviésemos esa sentencia que prevé los desalojos, y listo, el Estado asumiría, porque la guardia, custodia, la patria potestad de esos hijos y quienes tienen el deber de proveerle vivienda a los niños son los padres, los progenitores, no el propietario de una casa alquilada. Eso sí lo entiende la ley,
sí lo entiende el sistema, pero a veces sí, cuando hay niños, lo único que sucede es que hay que llamar a un fiscal en materia de familia o a un consejero de protección de niños y adolescentes para que resguarden, que no se le menoscaben los derechos a los niños y adolescentes, pero no es el argumento válido de los inquilinos decir, no me puedes sacar propietario porque yo tengo niños y adolescentes. Perfecto. Ese no es. Así como tampoco es propietarios que discriminen el alquiler de su inmueble porque hayan niños. Es un acto discriminatorio, inconstitucional, prohibido expresamente por la ley, pero al final el propietario no les alquila una familia, no porque existan niños allí, sino porque no tiene después una seguridad jurídica para recuperar su inmueble cuando el inquilino ya se le venció el contrato, él ya no quiera seguir contratando y entonces ¿cómo lo saco? No me quiero ir. Comienza los cuentos de la cripta, comienza el cuento de nunca acabar para tratar de hacer entender al inquilino o de que el Estado efectivamente le dé una vivienda a ese inquilino y pueda desalojar. Sí, estamos conversando con María Alejandra Rivero. Ella es abogado, especialista en materia de arrendamientos inmobiliarios. Vamos a identificar la televisora y a la vuelta regresaremos con más de la entrevista meridiana. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión meridiana con María Auxiliadora Morles. ¿Estás haciendo? Latina Informativa, emisión meridiana con María Auxiliadora Morles. A través de Latina Televisión presentándoles la emisión meridiana. Este miércoles santo nuestra invitada especial es el abogado María Alejandra Rivero, especialista en materia de arrendamientos inmobiliarios. Tengo una inquietud, doctora, porque realmente estamos en temporada alta, estamos en Semana Santa y hay una nueva figura que se está utilizando para hacer arrendamientos por temporadas, por días. ¿Eso está estipulado en alguna de las leyes? Sí, esa figura se llama Airbnb. Perfecto. Sí, no está regulada en este momento. Es una figura nueva, ha surgido, pero de facto, de hecho, se está realizando, donde propietarios ceden el uso, goce y disfrute de su inmueble por un tiempo muy determinado, para épocas vacacionales, incluso para personas que se trasladan de un estado a otro porque requieren hacerse tratamientos médicos de un mes. Entonces es una figura que, aunque no está regulada en el régimen de propiedad horizontal, donde hay juntas de condominio y copropietarios, allí más o menos lo han venido regulando porque, bueno, a los demás copropietarios les pudiese incomodar la entrada y salida permanente de personas a un inmueble que es de todo, con uso de áreas comunes, pero que generalmente, si no hay una prohibición expresa de la Junta del condominio de esa propiedad horizontal, lo pueden hacer tranquilamente porque son contratos muy temporales para situaciones específicas, y así una de las maneras que los propietarios, ya que no quieren alquilar en vivienda porque tiene más riesgo, bueno, pueden de alguna manera aprovechar su propiedad para tener algún ingreso, que al final muchas personas lo que desean es llegar a una edad donde puedas tener un inmueble, un local, una vivienda que puedas alquilar y puedas sustentarte. Eso es lo triste del tema, que muchas personas con mucho esfuerzo construyeron sus viviendas para alquilarlas y ahora tienen inquilinos que no quieren irse protegiéndose o estando bajo el amparo de una ley que desequilibró la relación, poniendo a uno por encima del otro y que paralizó el mercado, como lo dije anteriormente. Sí, doctora Rivero, es importante también, hay algunos casos donde se hace el alquiler, el arrendamiento a través de una figura jurídica de una empresa, evitando de que sea directamente con la familia, para poder dar a conocer a la audiencia. Sí, en materia de arrendamiento de vivienda hay algo fundamental, que la realidad priva sobre las formas. Es decir, en el documento usted puede decir que allí hay una empresa, pero si en la realidad allí está viviendo papá, mamá, hijos, tienen lavadora, tienen cocina, duermen allí, tienen cama, allí usted habrá podido colocar que es una persona jurídica, pero si allí está viviendo una familia, el tratamiento legal es de arrendamientos de vivienda. ¿Qué es lo único que sí excluye la ley de arrendamiento de vivienda? Cuando una empresa le arrienda para tener allí a unos empleados.
Esa es la única forma legal donde realmente puedes evadir un poco el tema de ley de arrendamientos de vivienda porque te lo excluye, ya ahí es una figura más comercial, es para empleado, si el empleado es despedido de la empresa, también el propietario puede solicitar el desalojo porque es para el empleado y esa es la figura. Hay mucha confusión, bueno, si es para personas jurídicas no voy a tener problema y ahí es cuando yo siempre digo, busquen la asesoría especializada porque lo que parece a veces no es y luego lo que estamos es casándonos con un problema futuro pensando que bueno, que puedo evadir la ley haciendo esto cuando realmente si la realidad es que ahí viven unas familias que no son empleados de una empresa con la que se contrató, porque el propietario contrata con la empresa para alojar a empleados de la empresa, definitivamente allí para luego sacarlo vas a tener que ir a la SUNAVI, a los tribunales y tardar unos cuantos años en tratar de ver si recuperas tu inmueble. Hay que estar muy pendiente Muy y muy pendiente. atentos, sí, Sí, señor. Dentro de lo que forma parte del marco legal para un arrendamiento de locales comerciales, doctora. Sí, en el año 2014 entró en vigencia la ley que regula el arrendamiento para uso comercial. Allí la ley es un poco más amigable, a pesar de que si vas a pedir una medida tienes que ir a la SUNDE. Aquí hay métodos de cómo se va a pactar, por ejemplo, el alquiler. El alquiler hay unas causales taxativas, unos lineamientos taxativos, pero al final hay una realidad. Propietarios e inquilinos están acordando cuál va a ser el canon de arrendamiento, lo acuerdan en dólares, a pesar de que la ley establece que no puede pactarse en dólares. La Sala Constitucional, Tribunal Supremo de Justicia y la Sala de Casación Civil en sentencias dejaron establecido la posibilidad de que sí se puede pactar en dólares en virtud de lo establecido en la ley del Banco Central de Venezuela, del convenio cambiario donde se flexibilizó y ya se pueden hacer transacciones en moneda extranjera, llámese dólar, llámese euro, pero que el inquilino puede liberarse de su pago del canon de arrendamiento en bolívares, pero a la tasa oficial. Está más flexible en materia de vivienda, es prohibido. Si lo haces legalmente, ese contrato, si firmas un contrato en materia de vivienda, tú no puedes pactar en bolívares. En cambio, en uso comercial o en oficinas, en colegios, inmuebles que están destinados a colegios, sí lo puedes pactar en dólares, en euros, en convenio con el inquilino, las partes, y bueno, y si alguna de las partes no tiene, no llega a un acuerdo, pueden ir a la SUNDE, que es el organismo regulador en materia comercial. En vista de lo expresado, en la oferta y demanda dentro de lo que forma parte del arrendamiento en viviendas, ¿ha bajado, ha mermado? Sigue igual, porque las condiciones, mientras esta ley, y es por eso que nosotros abogamos por una reforma en materia de ley de arrendamientos de vivienda, sobre todo, mientras esto no se modifique, no va a haber un propietario que desee libremente, tranquilamente, en paz, alquilar. Sin embargo, yo siempre digo, usted quiere alquilar su casa, búsquese la asesoría, tratamos de hacer un contrato de arrendamiento adecuado, captar a un futuro inquilino lo más solvente moral y económicamente posible, pero también digo que alquilar es como un matrimonio. Uno sabe con quién se casa, pero uno no sabe cuál es la persona con la que se divorcia. Uno sabe quién es el inquilino que pagó muy bien los 3, 6 primeros meses, pero al final, generalmente cuando se le solicita ese inquilino de vivienda, necesito el inmueble, ya se venció el contrato, no se quieren ir. Y allí es cuando comienza todo este calvario, hablando en temas de Semana Santa, de todo este vía crucis de poder desalojar al inquilino que ha decidido pues ponerse bajo el amparo de una ley que no es equilibrada, que no es justa y que lo protege y que como nosotros como abogados debemos buscar las formas para llegar a acuerdos extrajudiciales o irnos a los procedimientos administrativos judiciales y solicitar el desalojo. Doctora María Alejandra, en vista de que usted ha dado a conocer que desean la reforma de la ley, ¿han adelantado todo lo que concierne a esta parte legal, ¿no? Sí, la Cámara Inmobiliaria. ¿Cómo se hace? ¿Cuál sería el canon establecido? Sí, no, la Cámara Inmobiliaria de Venezuela ha ya presentado a la Asamblea Nacional una reforma de estas leyes, todavía no ha entrado en agenda legislativa,
Tengo entendido que en esta agenda legislativa de este año no entró, pero hay que seguir haciendo todos los esfuerzos para que los diputados de la Asamblea Nacional, tenemos contactos con algunos, para promover esto. Vamos a seguir haciendo todo lo posible para que el tema se ponga sobre la mesa, se dé el debate con seriedad y en definitiva podamos entender que necesitamos leyes justas, equilibradas y con un ganar-ganar, donde el propietario gane, donde el inquilino tenga oportunidades y donde el país pueda dinamizar la economía en este sentido. Ahorita que Dios mediante vamos a dinamizar toda esta economía, de pronto hay personas que deben irse de un estado a otro, tienen su casa aquí pero van a trabajar en otro lado, ¿cómo hacen? No pueden comprar casas donde van a estar, de pronto requieren del mercado legal arrendaticio para poder. Entonces a todos nos conviene una reforma donde todos salgan ganando y donde se protejan a ambas partes de igual manera. Sí, la tarifa, se le podría decir de esa manera, el canon que tiene que cancelar de arrendamiento ha aumentado, se ha mantenido. Cuéntanos un poco, porque la economía de Venezuela también ha ido cambiando. Sí, lo que pasa es que generalmente los que arriendan vivienda lo hacen a través de documentos privados, no lo llevan a notarías, porque llevarlos a notaría es tener que colocarlo en bolívares, porque eso es lo que dice la ley y las notarías no van a autenticar documentos al margen de la ley. Entonces, generalmente lo que se hacen son acuerdos privados que tienen efectos entre esas partes, pero que al final están al margen de la ley. Entonces, tener un estimado de cuánto se está alquilando, uno lo sabe. Tú introduces en Google arrendamientos de vivienda y allí más o menos ves cuál es el mercado. Más o menos se ha mantenido, yo que siempre estoy buscando para buscar opciones para arrendar, se ha mantenido más o menos los precios, todo va a depender de la ubicación de los inmuebles, de los servicios que tengan esa urbanización. Hay urbanizaciones donde hay plantas eléctricas, donde hay pozos subterráneos, todo eso va a influir en el precio del canon de arrendamiento. Y lo importante, yo siempre le digo a los inquilinos de cualquier inmueble, de cualquier uso, es que tengamos la seriedad de entender que si yo tengo realmente la capacidad de pago, me comprometa con el propietario para evitarme después litigios, porque aquí el tema es que a veces creemos que puedo pagar $500, por ejemplo, en una casa y yo no tengo un ingreso mensual que me permita a mí durante un año cumplir con la principal obligación que tienen los inquilinos, como lo dice el Código Civil. La principal obligación es servirse de la cosa como un buen padre de familia, es decir, cuidar ese inmueble y a su vez pagar el canon de arrendamiento. Nadie arrienda para que no le paguen, nadie arrienda si realmente no necesita ese ingreso mensual. Sí. Bueno, los minutos volaron, doctora. Volaron. Estoy agradecidísima porque nos ha orientado y educado en el transcurso de esta conversación para poder finiquitar ya la entrevista, ese mensaje que usted pueda darle a aquellas personas que puedan y tener la disposición de un bien y, bueno, pensar que puede arrendarlo. Sí, siempre para propietarios o inquilinos busquen la asesoría antes de arrendar, porque esta es una materia compleja en el país, donde está muy especializada y tener conciencia. Si usted es propietario no puede estar aumentándole cada 3 meses a los inquilinos. Si usted es inquilino, pague su canon de arrendamiento, ser mejores ciudadanos, porque si el país requiere algo es que cumplamos esa palabra que damos y que además firmamos un contrato privado, la cumplamos para tener buenas relaciones arrendaticias. Todos los inquilinos que yo tengo son excelentes inquilinos, entonces sí se puede siempre y cuando hagamos las cosas bien. Muchísimas gracias, licenciada. Excelente este espacio que nos han concedido para hablar de esto y que las personas pues se metan en menos problemas y hagamos este país un país mejor. Un gusto haberla tenido acá en Latina Televisión. Igualmente, hemos conversado en nuestra entrevista con la doctora María Alejandra Rivero. Ella es especialista en materia de arrendamientos inmobiliarios, además es docente universitaria. Vamos a despedir a nuestra invitada y a la vuelta presentaremos los hechos más resaltantes en la emisión meridiana de Latina Informativa. Ya regresamos con Latina Informativa, emisión meridiana con María Auxiliadora Morles.